Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes y también frente a la teleaudiencia de Posadas, de Santa Fe, de Paraná, de Corrientes y por supuesto de Resistencia y todo el interior de la provincia, gracias a las pantallas de Chaco TV y de Gigaret para hablar de un temita que verdaderamente nos preocupa y es la difícil situación que estamos viviendo hoy todos los argentinos. Y que me recuerda, aquellos que tenemos algunos años, viejas épocas pasadas. El Plan Austral, la época Martínez Dios, el Corralito, la hiperinflación de Alfonsín, el año 2001-2002, cuando se tuvo que ir de la Rúa en un helicóptero y tantas cosas malas que yo no quiero volver a vivir y seguramente usted tampoco. Lo cierto es que en estas semanas donde uno está siendo bombardeado por información, llegó a mis manos un artículo escrito por una periodista británica del diario Financial Times, que es un medio muy influyente en todo el circuito empresario de los países del mundo. Ella destacaba que Macri hoy no puede con la inflación, con la recesión, con el desempleo, con la caída de la industria, con el cierre de las empresas, con el aumento de la pobreza, entre tantas otras cosas, después de haber recibido quizás uno de los mayores créditos que ha entregado el Fondo Monetario Internacional a un país soberano y que nos ponen a juicio de los entendidos como un país de altísimo riesgo después de Venezuela. Fíjense ustedes a lo que estamos llegando. Hace una semana atrás, o poco menos, o hace algunos días atrás, lanzan este programa de precios esenciales, o precios cuidados, como lo quieran llamar. Una medida que sabemos que nunca dio resultado. Una medida que para algunos entendidos es un parche, para otros es un manotazo de ahogado, para otros una medida que no va a solucionar de ninguna manera la inflación. Y que me hace pensar, o me anima a pensar, que esto dejó de ser un problema económico. Esto es un problema político que no encuentra el rumbo correcto
para darle a usted, a mí, a todos los que nos acompañan, una cuotita de esperanza para dentro de una hora. Porque las horas y los minutos nuestros son años o siglos en los países desarrollados. Estamos viviendo los argentinos con el corazón en la boca sin saber lo que pasa dentro de 10 minutos. Frente a los televisores, mirando el riesgo país, mirando el dólar, porque sabemos la incidencia que tiene sobre los productos. Y de programas que si sigue subiendo el dólar, no van a poderlo mantener. Estamos en una coyuntura muy complicada y dijimos, bueno, vamos a hacer un programa para escuchar la voz de los entendidos en la provincia del Chaco, de los jóvenes del litoral, porque ahora ya salimos en tantas capitales de provincia que es importante conocer lo que pensamos nosotros y ver qué perspectivas, y no hablemos de soluciones, porque las soluciones, bueno, pues no las estamos encontrando, ni las encuentra tampoco quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la República Argentina y de 44 millones de personas. Miguel, Rogelio, gracias por estar con nosotros, también Simón, que ustedes tienen mucho que ver con la formación de opinión, porque la gente no entiende más nada. Yo acabo de llegar de afuera, no nos entienden los de afuera ni la entendemos los de adentro. ¿Viste? Así que, ¿qué opinión tienen ustedes de lo que nos está pasando? Dale, Miguel, dale, arrancá, ¿viste? Trajiste unos machetazos ahí. Como lo comentaste recién sobre el tema de precios esenciales, es cierto, nosotros recién lo conversamos fuera de cámara, es algo que no funcionó plenamente en la República Argentina. Estos productos deberían llegar a todo el país. Obviamente aún no existe la provisión inmediata por una cuestión de logística, por una cuestión de producción. Y además no va a llegar a todos los pueblos de la República Argentina porque esto no es posible ni en el mediano plazo hacerlo. Y el problema se plantea que los argentinos, los trabajadores, estamos con un problema de pérdida de poder adquisitivo. Nosotros tenemos que recordar que según información oficial del mismo gobierno nacional, el 80% de los argentinos estamos ganando menos de 28.000 pesos. El 80%, hasta el octavo decil, del octavo decil hacia abajo, ganan 28.000 pesos. Entonces, con 28.000 pesos, considerando que la canasta básica alimentaria, que salió la información oficial ayer, antes de ayer, 27.000 y pico. Claro, 28.750 si tuviera una familia tipo, o 30.000 o 40.000 o 60.000 si tuviera 5 hijos y los abuelos, que es muy normal. Sabemos que la gente está en enormes dificultades, no va a poder hacer frente ni siquiera para comer. Hoy decir que mi canasta básica era 28.750 pesos y el 80% de los argentinos ganan menos de 28.000, indica que solamente el 20% está ganando por sobre la canasta básica total, que es la que mide el umbral de la pobreza. Entonces, en esa situación están los argentinos. Y la otra situación que también es muy grave, que lo comentábamos recién, tiene que ver con que la gente hoy se está financiando. ¿Y de qué manera se financia? Con la tarjeta de crédito. Sí. Y si se financia con la tarjeta de crédito, con el mínimo, debe financiar a una tasa superior al 100%. Y acá hay un tema que por ahí hay veces nosotros no entendemos, porque dice, ¿cómo? Si es el mínimo, ¿quiere decir que es poco? No, de ninguna manera. Porque si yo compro mercadería en 3 cuotas, tengo la cuota de la mercadería. Si pago la energía eléctrica, como se va a pagar ahora en el Chaco en cuotas, tengo la otra cuota, son 2 cuotas. Si pago el televisor que venía en cuotas, son 3 cuotas. Si pago el seguro de vida, etc. Claro, es una cantidad de cuotas que hacen al mínimo que yo debo ingresar. Por la diferencia, tengo que financiar al 100%. Y eso sabemos que es imposible de soportar. Y esto es mucho más grave, aún no estamos viendo lo que se viene. Y es una situación muy grave, ¿no? Rogelio, ¿cómo lo ven ustedes desde el Banco del Chaco a esta realidad? ¿No es cierto? A veces se les da créditos a la gente, se les da cuotas para pagar. Esto no es alargar la agonía. No, es una situación tan complicada. El problema es muy complicado, es un problema ya que supera lo económico, creo que es una crisis de confianza política. Absolutamente. Y estas medidas que ha tomado el gobierno ahora, que tienen que ver con fijar una canasta de 60 y pico de productos, ni ellos creen en esto como una solución, no, pero en serio. Sí. Tratan de ser, con una manguera doméstica, bomberos de su propio incendio. Y no van a lograr apagar el incendio. Lo cual no quita que para alguna gente
para la gente del común, digamos, esto sea un alivio. Sí, claro. No es una medida de fondo, no es una medida que va a resolver la inflación, no es una medida trascendente, no es un plan económico, pero es un alivio para algunos. Y ya no es poco si es un alivio para algunos. Que hoy haya alguna medida, cuando vos ves que todos los meses te aumentaban las tarifas, te aumentaban los precios, te aumenta todo, que haya algo que se quede estable y que también hayan prometido, vamos a ver si cumplen, que las tarifas no se van a actualizar, no van a ser inflacionadas, es un alivio para muchísima gente. Y esto creo que es importante, porque cualquier medida, como hizo el gobernador ayer, de decir, el gobernador de nuestra provincia del Chaco, vamos a permitir que la gente pueda pagar la boleta de luz en cuotas, creo que es un alivio significativo también. Sí, para que no lo puede pagar, claro. Porque hoy, y lo vemos en la calle, lo vemos en todo momento, digamos, la gente se ha limitado a lo básico, a lo elemental, sí, claro. Y no compra, obviamente, ni un televisor, no compra ropa, no compra nada suntuoso, no compra zapatos ni zapatillas, compra lo básico. Lo primario. Claro. Entonces, y esto lo vemos reflejado en la cantidad de comercios que cierran, y en la industria que produce poco, y algunas que ya no pueden producir porque no pueden pagar sus gastos. Entonces, nosotros desde el punto de vista financiero, para redondear la idea, lo que entendemos desde el banco es que lo que aconsejamos en lo posible a nuestros clientes es que no tomen préstamos. No tomen préstamos en este momento, va en contra de nuestros propios intereses como banco, pero tenemos también la responsabilidad social, por ser un banco semipúblico, es una sociedad anónima, digamos dentro de la ley de sociedad anónima privada, pero el accionista mayoritario es el gobierno de la provincia, y tenemos que tener la responsabilidad social suficiente para decir esto en este momento no es conveniente. Es, como se dice por ahí, un salvavidas de plomo. Quizás más adelante las cosas cambien. Yo no lo veo porque ya llevamos la más larga crisis que yo tenga memoria. Nunca hubo una crisis que lleve un año de largo. Pero en todos los segmentos. Pero no hay uno que se salve. Pero no solo eso, Jorge. Empezó en abril del año pasado, cuando el dólar pasó de 20 a 40, y hoy ya llevamos un año. Y como bien decía Aquino recién, esto recién empieza. O sea, acá van a ser 2 o 3 años muy, muy duros, porque tampoco se vislumbra, digamos, una salida, porque acá la falta, el problema esencial es la falta de confianza en la política de este gobierno. Claro, por supuesto. Pero tampoco vemos que haya, como hubo en la salida de Alfonsín, ya un liderazgo fuerte como el de Menem, que tomó las riendas y puso en orden un poco la economía, o con Duhalde y compañía cuando se fue de la Rúa. Hoy no lo vemos con claridad. Entonces va a ser bastante difícil la salida. Miguel, en donde se está viendo hoy la cruda realidad que estamos viviendo es en los supermercados. Sí, exactamente. Primero quiero hacer una aclaración. Si mal no leí, en el caso de las tarifas, lo que realmente no se va a aumentar son las domiciliarias. Y creo que se hizo un convenio con esas 16 empresas que van a ser las proveedoras de los precios esenciales. Para el resto de la industria, el consumo industrial, por lo menos yo no he leído nada que se congelen las tarifas. No, las tarifas públicas. Las sí, tarifas sí. De electricidad, de agua, de gas. Para el consumo industrial no habla. Creo que solamente es para el doméstico. Edenor y Edesur, solamente. Solamente, exacto. Entonces, eso por un lado. No toda la industria va a tener ese beneficio. Y sí, a nosotros todo esto nos va descapitalizando, nos ha hecho no tener planes de inversión, no tenemos ánimo, digamos, de crecer, porque el crecimiento significa tanto costo, tanto dolor de cabeza, que realmente se prefiere estar... Le hago una consulta. Sí. En medio de este contexto que realmente es difícil, con un dólar que superó la barrera de los 47 pesos, con un riesgo país que superó los 1.000 puntos, con el combustible que el mes que viene va a sufrir un nuevo incremento y no seguramente con la movida del dólar, sino que por los impuestos internos, ¿hasta dónde cree usted, como representante del sector de supermercados, que esta cuerda de los precios cuidados, precios esenciales, o mejor dicho, cuidado de los precios, diría yo en este caso, pueden llegar a aguantar? Bueno, las empresas dejaron bien en claro que ellos se comprometían al pacto de caballeros, mientras tanto los ítems que usted dice
no tenga una modificación violenta. O sea, de acuerdo a las variables que tengan esos ítems, el precio va a seguir vigente. Eso lo aclararon bien las empresas. Por supuesto que ninguna de ellas se va a suicidar congelando un precio a cara de perro, porque directamente no se maneja. Mire, yo coincido, y me alegra haberlo escuchado a Miguel y Tocayo, decir que el problema no es el precio, el problema es el ingreso. El precio es un producto que tiene, dicho por analistas importantes, más de 160 impuestos, directos o indirectos. Porque usted dice, yo pago la luz, pero si usted toma su boleta de luz, en su boleta tiene 4 o 5 impuestos, ¿no es cierto? Provinciales, municipales, nacionales. Entonces, el precio es imposible. Esto de querer manejar el precio con esenciales, cuidado, lo que sea, es una utopía. Miguel, porque encima uno como ama de casa o alguien que maneja su familia, piensa, bueno, ¿qué pasa con los precios? ¿Cómo está conformado? Digamos, es culpa del empresario que decide cobrarnos este precio, pero realmente, como usted dijo bien, no se lo ve cómo está formado el precio en realidad. Correcto. Con esto de los precios cuidados, como estábamos diciendo, hablábamos antes, bueno, yo congelo mis precios, pero ¿qué pasa? Como usted seguramente lo debe saber bien, uno tiene que aumentar primero los precios para después llegar a congelarlos. ¿Qué pasa eso también? Eso va a generar una espiral inflacionaria y además con esto de que estábamos hablando también con Rogelio, el tema de las LELIQs y la compra para poder pagar un 70% de interés, todo eso en algún momento hay que ver cómo explota, ¿no? Le explico, las empresas, mire, yo fui viajante muchos años, le hablo del año 80 y pico, siempre las empresas, después de la mala experiencia de los precios que se congelaron, que esto, bueno, pónganle el nombre que quiera, inflan la lista de precios. Hoy usted toma una lista de precios, por ejemplo, de Clorox, y la lavandina Judín puede llegar a costar, no sé, 100 pesos. Pero después con descuentos van llegando al precio de mercado. Lo hacen así para justamente protegerse de este tipo de cosas. Inclusive estos precios esenciales, muchos son un poquito más alto que la gente dice, pero yo en mi barrio compro más barato. No, está comprando más barato por un tiempito nomás, porque estos precios también están un poco inflados para poder soportar el impacto de los primeros 30 días. Sí, eso es lo que habíamos hablado, Miguel, lo que estábamos hablando detrás de cámara. Y yo lo que te quería preguntar, el tema de los 64 productos especiales, porque ya se está hablando de un desabastecimiento en casi el 20% de esos productos. ¿Cómo sería el tema en este caso? En realidad las empresas, aunque algunos opinen diferente, el lunes no van a poder tener el 100% de los productos esenciales, y sobre todo pero los van a reemplazar. Yo estimo que ninguna cadena ni un supermercado se va a arriesgar a tener un problema legal o un problema con la gente de defensa del consumidor por falta de un producto. Lo van a reemplazar hasta que reciban los productos que sí están dentro de la lista de precios esenciales. Yo la verdad no quiero ser... disculpe. No, yo no quiero ser pesimista, pero la verdad que para mí, hoy justamente cuando venía hacia el programa, veía en los portales de noticias que ya se está viendo si se juntan de vuelta los empresarios para ver si se puede cumplir con el programa, que no estamos hablando que este programa se acordó hace un año, se acordó la semana pasada. La semana pasada. Y yo no quiero ser pesimista, pero una medida económica, una medida política en cuestión económica del gobierno nacional que haya tenido un resultado positivo a largo plazo, digamos, porque algunos funcionarios del gobierno se festejaban, digamos, de la salida del cepo, por ejemplo, pero ahora estamos pagando el tema de la salida del cepo con un dólar que rozó los 48 pesos. Y si vemos todas las variables, inflación, tasa de interés, pobreza, todas están por las nubes. Las únicas que bajan son las que deberían subir, digamos. Entonces yo la verdad que creo que, no quiero, digamos, alertar a la población ni nada, pero que el programa de precios esenciales va a ser, y además ya tuvimos esto de un acuerdo de caballeros cuando empezó el gobierno, que hubo un acuerdo de caballeros por el tema de despidos, y al día siguiente estaban los empresarios despidiendo gente. Mire, usted es jovencito, pero ellos se van a recordar. También somos jovencitos. Sí, pero nosotros somos jóvenes, ellos jovencitos. Mire, hubo un gran político, se llamaba Pugliese, radical. Así es. Por esa batalla, pobre Pugliese fue a parar de ministro de Economía.
Cuando hubo una crisis económica, habló con los empresarios. ¿Sabe lo que dijo Pugliese al poquito tiempo? Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Sí, claro. Sí. Para el buen entender, pocas palabras. Por eso es que yo digo, meterse con los precios es imposible, porque el primer proveedor de inflación del producto es el Estado. Ahora les hago una pregunta. Buenas tardes primero a todos los que nos están viendo. Les hago una pregunta importante. En el 2001 tuvimos un riesgo país mucho más alto, la gente se enloqueció cuando el dólar estaba llegando a los 3 pesos casi, y hoy estamos con un riesgo país más bajo, tenemos un dólar que está llegando a los 50 pesos, hemos tenido un riesgo país el doble casi durante la época de Cristina, en un determinado momento el dólar no llegaba tanto, llegó en el 2005. a 7.000, y no se ha tenido la misma reacción de las personas, y lo que más me llama a mí la atención es después de la época de la hiperinflación, tuvimos un breve momento del dólar quieto y después de a poco fue subiendo y viene subiendo desde el 2001 hasta hoy. No es que durante la época del kirchnerismo jamás incrementó el dólar, no. Incrementó. 6 pesos. Sí, 12 años son 6 pesos. Incrementó más de 6 pesos. Incrementó más, no importa. Acá la cuestión que se está negando es que evidentemente hace más de 20 años no se está tomando las medidas económicas que importan. Porque si hubiesen tomado durante la época, desde el 2001 hasta ahora, medidas económicas que de verdad respaldasen el dólar, no tendríamos tampoco estar paliando una hiperinflación que se está haciendo pasar de papa caliente a otra persona. Evidentemente, hace más de 20 años se está tirando la papa caliente de la hiperinflación nuevamente y cada uno toma un monstruo económico para tratar de paliarlo lo más que puede. Yo la única, son medidas que fracasaron, son medidas neoliberalistas que Sí, por fracasaron. supuesto. No son Todas medidas, fracasaron. bueno, la cuestión Claro. es va por la ideología, Pero no se de las está medidas. poniendo, está temperando. Está bien. Bueno, yo pienso, desde el punto de vista financiero, que la única medida económica buena que hay ahora, actualmente, es que el Banco Central no financie más al Tesoro. Porque ustedes deben saber muy bien lo que pasaba cuando el Banco Central financiaba al Tesoro, todos lo sabemos. Pero más allá de eso, lo que estábamos hablando de los precios cuidados, para mí realmente es una falta de respeto, porque como usted bien decía, va a llegar un desabastecimiento y ¿qué va a pasar? Voy a tener que suplantarlo por productos de otra calidad. ¿Y qué pasa? El consumidor, yo no voy a poder elegir lo que quiero consumir, la calidad que quiero consumir. Y el empresario lamentablemente me va a tener que vender lo que me puede vender ante este tipo de precios cuidados. Y además hay que ver cómo afecta a la competencia, porque ¿qué va a pasar con una pymes ante este tipo de casos? Que por ejemplo no se mete en este programa de precios cuidados. No, además también hay que esperar a ver qué pasa cuando termine el periodo de precios cuidados, cómo va a explotar eso después. Algo que es Le quedó a Simón y le quedó a Rogelio también una sí, respuesta casi a me Cristian. pongo. No, pero Miguel nos comentó recién atrás, porque yo también tenía esa duda, que me parece que él es la palabra autorizada, de que no es que todos los negocios de la Argentina están obligados a tener ese producto. No, es eso la es voluntario, cadena ¿verdad? no. Y ustedes que se acogen por motu propio. Primero que son solamente 2.500 bocas. Son 2.500 bocas en todo el país, con lo cual es muy poco el espectro. Y No van a segundo, ser para repartir la carne. Claro, el acuerdo es voluntario. Una vez que usted está dentro del acuerdo, tiene que cumplir con lo que firmó. Claro. Pero es voluntario. Y por supuesto que cuando yo hablo que van a reemplazar por otro producto, hablo de la misma calidad. O sea, por decir algunas marcas, en el Chaco, harina Morixe no existe, pero existen otras marcas de harina. Bueno, en vez de harina Morixe habrá Favorita, Reina Lo que Harina. yo te iba a decir, lo que yo te decía Rogelio, perdón, lo que decía Miguel, es que, por ejemplo, algunos productos, si bien hay gente va a ir a las góndolas y va a ver que hay productos que no son de precios especiales o precios cuidados, bueno, ahora precios especiales, son mucho más baratos y mucho más accesibles y no están dentro de la canasta de precios especiales. Porque esos precios, en 30 días más o menos, Sí, se van a equiparar. sí. Los precios esenciales fueron, repito, un poquito inflados para que aguanten esos 30 días de acomodamiento. Después se van a emparejar. Con respecto a lo que usted dice, de que en 20 años, esto es una gran verdad. Yo creo que el mejor ejemplo del fracaso de la economía es que en 20 años estamos igual que en el 2001. No, Sí. peor, igual que Grecia, vamos a terminar en 20 años. Estamos con planes sociales, con becas. No cambió nada, Ahora, faltan las la cajas culpa pan. la tienen los economistas. Sí. No, la culpa la tiene la gente que está tomando las decisiones políticas porque evidentemente durante Equivocadas, por supuesto. 25 años
que saben que tienen que bajar el gasto público, no se han disminuido los sueldos, ni han dicho, ni han largado una ley de decreto de necesidad de urgencia, como sí largaron el impuesto a la ganancia, que ya la propia Constitución dice que los decretos de necesidad de urgencia no pueden tener más de un periodo vitalicio de existencia, y seguimos con el impuesto de la ganancia pateándolo hace más de 20 años. Ahora la tenemos gobernando, vamos a tener a Cristina Lagarde gobernando. Sí. Nuestra pero por lo menos es elegante la señora. No, sí, no lo dudo, pero... Bueno, el otro día quería contarles una pequeña anécdota, que tuve que rendir un parcial de macroeconomía y me decían, ante estas situaciones que estamos viviendo en el 2019, ¿qué propone usted para mejorar el país? Y yo pensé, bueno, o deme más horas de parcial o porque ni el presidente... den el mando presidencial para que dé una respuesta, porque o sea, si no están pidiendo nosotros... Si es el presidente, no es el presidente, así que... Creo que es importante lo que vos comentaste recién respecto a que el Banco Central hoy no financia el Tesoro, pero está generando un déficit cuasi fiscal que se llama, que es explosivo también, porque, digamos, como parte de la política monetaria emite letras de liquidez que se llaman LELIQ, para absorber plata que hay en la calle. 72%, ¿no? Está pagando el 72%. O sea, pensemos que en un año prácticamente se duplica la deuda. Casi la mitad de la plata que los bancos tienen depositado, porque casi todos los bancos, el 50% de lo que tienen depositado lo llevan a las letras de liquidez, porque nadie toma préstamos con estas tasas a nivel privado. Bueno, entonces, pero... es tremendo también el déficit cuasi fiscal en que están incurriendo, y es tremendo también el déficit de la balanza de pago, porque digamos, hay que pagar los intereses de la deuda. O sea, solo están achicando de alguna manera de estos problemas que recién el joven mencionaba, el tema del déficit fiscal primario. Claro. Los demás lo están incrementando a pasos agigantados. Tampoco es una solución. Vamos a ir un cortecito y volvemos. ¿Cerraste la...? No, bueno, después quería comentar algo respecto de lo que hizo. Termínalo y después vamos al corte. No son 20 años, desde el año 1890. Cada 10 años hay una crisis de balanza de pago en Argentina. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que podemos y ya desde la época, digamos, de la Baring Brothers, que fue la primera que nos dio el empréstito que después declaramos en default, nunca más pudimos poner en orden las finanzas argentinas. Exacto. Entonces, hubo sí en algún momento un shock de inversiones, que fue lo que permitió desde 1890 hasta el año 1920 más o menos, que la Argentina estuviera entre los 5 primeros países del mundo, pero después se dieron cuenta también de nuestra idiosincrasia y fuimos perdiendo terreno, y hoy debemos estar en el nivel 60 más o menos a nivel mundial. Con estos agravantes de falta de confianza para la inversión, estamos casi en nivel de Nicaragua. Un poco ese es el paisaje. Bien, vamos a un cortecito comercial y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartilos en sus 2 presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Hola, bienvenido a mi nueva casa. Vení, pasa. Por fin dejamos de alquilar. Acá podemos proyectar a futuro. Me abrazó mi hijo y me dijo, mamá, esto es vida. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo.
Bien, estamos en el segundo bloque y mientras preparan una batería de testimonio, que es lo que hacemos todos los fines de semana o los sábados, entraron un par de llamadas y dice, ¿por qué siempre pagan los que menos tienen? Y es una pregunta al panel, ¿no? ¿Ustedes creen que ellos se dan cuenta? Cuando hablan de ellos, hablan del gobierno nacional, obviamente. ¿Ustedes creen que ellos se dan cuenta de la crisis que vive la gente que menos tiene? A mí me parece que no. ¿Se refiere a nosotros? ¿Eh? ¿Si nosotros no nos damos cuenta? No, nosotros sí nos damos cuenta, lamentablemente, ¿no? Los que me parece que no se dan cuenta... Al gobierno nacional le cuesta mucho por su formación de clase. Claro. Ellos son gente que no provienen de sectores populares, como creo que los que estamos acá, que venimos de familias trabajadoras. Y que encima, para colmo, ellos ni bien ven que está mal económicamente, ya se aumentan los sueldos. Sí. No creo que Entonces no ven del sueldo del ministro. El dueño de Pharmacity vive de otra cosa, el dueño de los fondos comunes de inversiones vive de otra cosa. Yo lo que te quería decir, Rogelio, que me quedó del bloque anterior, te quería decir, el tema de que estamos en una, como te decía detrás de cámara, estamos en una vulnerabilidad fiscal en nuestro país hoy en día. Y que de alguna manera Portugal, por ejemplo, tiene como garante el Banco Central de la Unión Europea. Y nosotros no tenemos a nadie como garante. ¿Como garante para quién? Como garante como país, digamos, que como un sostenimiento. No, bueno, digamos, el país tiene como garante la Argentina, el Tesoro Nacional, los tesoros provinciales y después el Banco Central como garante del sistema financiero. En este momento están débiles. Sí. El Banco Central está débil, el gobierno, el Tesoro Nacional está débil, los tesoros provinciales están débiles. Para hablar de déficit. Pero tampoco es una situación absolutamente novedosa. Yo creo que lo novedoso acá es la prolongación de la crisis. Sí. El año que llevamos y todavía lo que falta para salir, esto es lo nuevo, y que cada oleada de estos problemas, de estas crisis, arroja a la pobreza un 10, un 15, un 20% más de población, que después cuando viene la buena época, muchos de ellos se recuperan y vuelven a la clase media, pero siempre queda un rezago de un 5%, más o menos, que va incrementando la pobreza. Cuando yo era chico, no había pobres. Eran muy escasos los pobres, pero digamos, había algunos pobres, pero lo que no había era desempleo, por ejemplo. Y tan es así que yo creo que he contado otras veces que en Buenos Aires vos no veías a nadie pidiendo. Que nos ha contado de eso hoy. Hace 50 años, así era. Un músico como Astor Piazzolla y un letrista como fue Horacio Ferrer escribieron un tango que se llamaba Chiquilín de Bachín, porque era el único en Buenos Aires que a las 12 de la noche o a la noche vendía en un restaurante que se llamaba Bachín, que está en Corrientes Rodríguez Peña, flores. Mereció un tango. Hoy tenés que, no sé, tendría que hacer 2,5 millones. Claro. O sea, que era una rareza. El que no trabajaba era porque era vago o hijo de papá. Hoy la gente no tiene trabajo. Entonces, todo esto se fue incrementando la pobreza en esta oleada de crisis que van y que vienen, dejando un rezago que se van acumulando. Y hoy estamos casi en estas provincias, como Corrientes, como Chaco, en la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Esto es dramático. Piensa que con esta situación que está atravesando la Argentina en estos casi 3 años y medio de gestión, ¿vamos camino hacia el default? El problema con el default es que estamos teniendo reservas bastante grandes. Creo que tenemos... Yo creo que estamos blindados para el 2019. Sí. Si cualquiera de nosotros en la casa entra en internet, tiene la posibilidad, entra al Banco Central de la República Argentina, información accesible, va a ver que tenemos, que recién hablamos de la letra de liquidación, estamos en 1,3 billones de pesos inmovilizados ahí, que es dinero que los bancos recepcionan de mi parte como ciudadano, un 38-40% anual, no se da vuelta porque es darle el enter, le da un enter y ubica al 71%. Es un negocio... Menos el encaje. Menos el encaje. Hace un negocio redondo. Entonces, todo ese dinero, si sale al mercado, hoy yo, y le voy a aclarar esto, yo creo que hoy estamos en presencia de un corralito de carácter voluntario. ¿Por qué es un corralito de carácter voluntario? Porque antes nos dijeron, señor, usted no puede sacar su dinero, lo tiene que manejar el corralón, digamos, ¿no? Lo maneja dentro del sistema y no puede sacar al efectivo. Manejan con tarjeta de débito permanentemente. Hoy es voluntario, es un corralito de tipo voluntario porque con la tasa de interés me seducen a que yo deje mi dinero en el banco. Y que no. Pero, ¿qué está pasando? Me están pagando una tasa de interés, un 3 y algo, 3,28, 3,30,
cuando yo tengo una inflación de 4,9, o sea, tengo una tasa negativa, estoy perdiendo respecto a la inflación. Pero si toda esa masa de dinero se volcara a la moneda extranjera, y creo que la situación se va a agravar mucho más. Para que la gente realmente comprenda de lo que estamos hablando, bueno, las LELIQs son títulos de deuda que, bueno, vencen a 7 días, que lo compran. ¿Qué hicimos? Inflamos tanto el globo de las LEVAC que después tuvimos que tragar el aire nomás porque si no se nos reventaba. Y ahora cambiamos instrumentos, pero seguimos con el mismo problema. Bueno, Miguel, pero por ahí hay mucha gente que no puede acceder a las LELIQs. O sea, a esa gente que puede acceder, bueno, sabe cómo moverse, sabe cómo gestionar, pero la gente común que no llega a fin de mes, que no le alcanza el sueldo, que tiene 4 hijos, están seguramente gente que está viendo ahora chino básico. O sea, vayamos a la realidad de la cuestión, gente que está en el interior de la provincia, gente que la está pasando muy mal, más allá de que son factores realmente muy importantes, pero la gente común, ¿cómo hace ante esta situación? Son dos temas. Uno, digamos, el tema de la gente que está muy mal y está peor que nunca, yo creo. Y otro tema es el tema de qué pasa con lo que ellos preguntaron, si va a haber si va a haber default o no va a haber default. Si en este momento se monetizan todas las LELIQ, quiere decir, si toda la gente, todos los bancos que tienen LELIQ dicen, dame la plata, en vez de dejarla ahí y hacer el rebote, esa plata se va al dólar y el dólar, no hay dólares en el Banco Central suficiente para dar toda esa plata, y entonces ahí sí vamos a tener ya un default antes del 2019. Sería el único ¿Y qué va a suceder? Quizás ahora el 2019 estamos blindados porque, bueno, estamos garantizando el pago. Pero para el año que viene, no importa quién sea el presidente o presidenta, no sabemos quién va a ser, para el año que viene, el que toma el mando en diciembre del 2019 tiene que venir con el bastón de mando y la varita mágica, porque realmente va a ser una situación muy difícil. Sí, es lo que estábamos diciendo, se estuvo pasando la papa caliente y va a llegar, y el que a uno le va a explotar. Recién comentamos acá que hay que tener en cuenta, no estamos en la plenitud de la crisis, estamos descendiendo, estamos en la mitad del tobogán. Por eso todos nosotros, los ciudadanos, tenemos que saber que tenemos que esperar que la cosa esté muy compleja. Entonces, en función de eso, yo, un pequeño trabajador, tendré que tomar las precauciones para que el dinero que tenga en un momento de crisis, que ya lo hemos pasado, que no teníamos circulante, no teníamos dinero, saber qué voy a hacer en esas circunstancias. Si fui una medida excesiva de mi parte en precaución, no importa, porque bueno, fui precavido y me sobró, tuve un exceso. Pero yo sé que no me tiene que sorprender lo que podría llegar a pasar y los números nos muestran. Y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando el río en Puerto Iguazú está a 1,20 metros, 1,30 m, yo acá en Barranquera estoy normal. Pero sé que si el Iguazú está en 13 metros, yo sé que el agua esa viene. Va a tardar días, pero me va a llegar y me voy a inundar y tengo que levantar los muebles. No tengo otra. En la economía, si nosotros miramos el Banco Central de la República Argentina, que es información oficial, y yo digo, la miércoles que tengo tanto en LELIQ, tengo tanto en plazo fijo, y tengo la información, el mismo Banco Central me dice que la inflación prevé en un 30%, me lo dice el Banco Central, la expectativa. Si veo que me cae la capacidad industrial a un 40%, yo digo, algo está pasando. Si yo miro la información oficial del INDEC, que se dice que ahora está muy bien, y tengo el 80% de mi gente que cobra 28.000 pesos. ¿Sí? Si tengo un nivel de desocupación y subocupación, si tengo un 40%, como dijo Rogelio recién, información a enero, tengo 160.000 pobres acá en la provincia del Chaco, casi 600.000 en el nordeste. Entonces, yo estoy viendo que la cosa se está complicando, entonces tengo que tomar las previsiones en ese sentido. No solo yo, lo que yo digo, y lo digo con mucho respeto, afecto, cariño y las consideraciones máximas, no veo que los gobernadores del nordeste argentino, del noroeste argentino, NEA, NOA, litoral, se están reuniendo preocupadísimos por lo que se ve a corto plazo. ¿Acaso le quiero hacer una preguntita? ¿No? Una preguntita nomás, Miguel, te quiero hacer. Teniendo en cuenta esta situación y que bueno, ahora estamos próximos a las elecciones, ¿quién crees vos, atento a esto, de los dos candidatos así fuertes del peronismo, Oscar Domingo Pepo, Jorge Milton Capitanich, quién crees vos que puede llegar a paliar un poco la crisis
en esta provincia. Bueno, qué pregunta rarísima. Pero yo me voy a poner en el medio, ¿por qué no nosotros? Yo te leo mucho. Imposible saber eso. Imposible decir, pero... de acá salió la fórmula. De acá salió la fórmula. De acá salió la fórmula. Yo acompaño siempre a primera, yo siempre buen copiloto. Pero es muy difícil y acá yo creo que tenemos que convocar a mucha gente, pero no para la foto, ni para la selfie, ni para nada. Convocar para trabajar. Qué mejor que las grandes entidades de supermercados que la están sufriendo. Él mencionó, mi tocayo mencionó recién, con el afecto, la cantidad de impuestos que pagan las empresas, más de 160 impuestos. Miremos nosotros la cantidad de impuestos que pagamos como ciudadanos comunes. Tasa de servicio, inmobiliario, patente, seguro de vida, obra social, luz, agua, monotributo, ganancias, IVA. Ellos son los que tienen que estar al lado del gobierno diciéndole, gobierno, estamos en dificultades, pero les tienen que dar la posibilidad de participación para que ellos propongan. Nosotros podemos acompañar la entidad bancaria, nosotros que estudiamos y que podemos aportar, pero no es fácil para ningún candidato. Rogelio, mi pregunta. Si me permiten, vamos a la batería de testimonio que la prometimos pero no la sacamos. ¿Está ya? ¿Sí? Bueno, vamos con la batería de testimonio, por favor. ¿Qué opina de las medidas que lleva adelante el gobierno nacional? Un desastre. Sí, todas las veces la historia se repite en la Argentina, así que yo tengo 66 años y lo viste los cursos y recursos y la historia, se repiten iguales siempre las cosas. No salimos de lo mediocre de los políticos. Desastre. No me gusta porque no piensa en la necesidad de la gente, o sea, básicamente, ¿entendés? Primero los chicos, ¿entendés? En alimentación, educación, y de ahí se arranca. Y los abuelos, lógicamente. Desastrosas porque desmantela primero el organismo que puede llegar a controlar que se apliquen las medidas y después aplica las medidas. ¿Cómo va a cumplir? ¿Quién va a ir a controlar si está en el supermercado o no están los productos que... Desastrosa, como todas las medidas de este gobierno. Yo creo que está haciendo lo correcto, che. Más no puede, el país está totalmente destruido, así que imagínate vos qué podemos esperar. Está haciendo lo que puede. Nada más que la gente no queremos hacer sacrificios. Los argentinos son muy vagos, muy haraganes. Por eso estamos así. Muy malas. Evidentemente en ese aspecto estamos re mal, re jodido el asunto. Así es simple. Y un desastre. Ya no se puede más con la canasta básica, no hay trabajo, la gente se está cagando de hambre y tiene que mandarse a mudar, tanto el gobierno provincial y el nacional. No, malísimo, el presidente es un desastre. Yo lo voté, la verdad lo lamento, pero es un desastre. Bien, seguramente en el supermercado donde se ve, en el negocio, en el almacén, en la carnicería, ahí es donde se está viendo el verdadero problema a la gente. ¿En qué nivel se te redujo y en qué producto se redujo? ¿Cómo va la gente? Estamos volviendo a épocas, yo decía que no me gustaría vivir, pero hoy la gente va a comprar, me da por 10, me da por 100, me da por 50. Hace años que no veía eso, ¿no? Sí, es correcto. Sobre todo lo que se vende al peso no se vende por unidad, digamos, redonda, ¿no? Que compra pan, compra por lo que tiene en el bolsillo, que compra carne por lo que tiene en el bolsillo. En el mix de productos sigue manteniendo los de primera necesidad, los productos, entre comillas, suntuarios, que yo le llamo suntuarios, pero en realidad también son necesarios, digamos, para la canasta básica, pero que se los puede obviar, ¿cierto? Prácticamente se han dejado de vender. En la línea de limpieza, y eso a veces es sorprendente, claro. La línea de limpieza ha caído rubros importantes, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es una cosa que hace unos años se decía, era imprescindible tener en la casa, las manos, claro. Bueno, el alcohol prácticamente se ha dejado de vender, que es un rubro también dentro del supermercado. En realidad, el consumo pasa exclusivamente por los productos de primera necesidad. En nuestros supermercados que son de proximidad. Si nosotros vamos a un supermercado de una cadena importante, ya el poder adquisitivo de la gente que va a esos locales ya es un poco mejor, o pagan con tarjeta, por ahí
Ahora que compra un hablamos de producto más de consumo, productos ahora que suntuarios. estamos hablando de consumo, una de las medidas de las que no hablamos es la gran participación que está por tener ahora el ANSES, bueno, y el aumento de las ayudas de asistencia social que la gente va a tener. ¿Usted cree que esta inyección a corto plazo, digamos, de dinero hacia la gente va a tender a aumentar el consumo o no va a ser suficiente para que realmente se aumente, aunque sea un poco, y se reactive la actividad? Si me permiten, me están pidiendo un espacio. El gobernador de la provincia va a ser, estamos en un directo con el gobernador de la provincia que está atendiendo, creo que los problemas en San Bernardo, ¿no? Siento que le ha llegado el agua también de esto que está padeciendo. Además de todo lo que padecemos los chaqueños, ahora tenemos estas catástrofes climáticas. Pobreza, sí, desgraciadamente. Así que, ¿estamos, señor director? Ahí estamos. Adelante, te escuchamos con atención. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos acá directamente de San Bernardo, la verdad que con una situación en un cuadro que gracias a Dios y mediante estas 3 bombas que está drenando el agua desde anoche evitaron de que la ciudad colapsara totalmente, más allá de que existen algunos barrios inundados seriamente, Jorge. Sí, realmente una situación crítica porque justamente hoy en este programa, en este desafío, estamos hablando con jóvenes y con economistas como Rogelio Camaraza, como Miguel Aquino y como Simón de la crítica situación que estamos viviendo. Nosotros los chaqueños encima tenemos que padecer las inclemencias del tiempo que están perjudicando al Chaco como hace tiempo no lo vemos. Exactamente se repite la historia 36 años después de que otra inundación similar haya provocado tantos desastres como ahora. Vos fíjate que aquí hay una situación muy particular. Hay un frente de agua de más de 200 kilómetros, porque el agua que tiene San Bernardo no son por las lluvias, son motivo del desplazamiento de agua que vienen de la zona de Las Breñas, de la zona de Campo Largo, del otro lado de la Ruta 89, que a su paso, buscando el río Paraná, va sumergiendo las distintas localidades, como lo hizo con la Clotilde, ahora con San Bernardo. Y acá, como vemos, este agua está escurriendo por estas bombas, va por este canal lateral, algunos kilómetros más adelante, y luego cruzará la Ruta 95 para buscar camino a Samú y a Enrique Urien. La verdad, esto complica seriamente la economía. Los productores, Jorge, y ya le doy un dato, hablando con el gobernador, le decían que para tratar de cubrir los costos y las inversiones de las 2 campañas, la de algodón que quedó trunca, la de la soja que no pudo ni comenzar, se estaría hablando de la necesidad de 1.000 millones de pesos para el sector productivo, y no estamos hablando de lucro cesante, estamos hablando de la plata invertida y los compromisos que son lógicos cuando se inicia cada campaña. Sí, Jorge, menuda responsabilidad hoy la del gobernador, porque sabemos la crisis que hay en todo el país y tener que ir a golpear las puertas de Buenos Aires para que nos alarguen los créditos, para que nos den algún tipo de posibilidad de solucionar los problemas que vive la gente, es bastante difícil hoy día, ¿no? Y además estamos lejos, estamos a 1.000 kilómetros. Vos sabés que a Buenos Aires le golpea, al gobierno nacional, a la nación, le golpean las fotos, las postales de la Casa de Gobierno, de la Plaza de Mayo. Una manifestación de taxistas seguramente rendirá más frutos que los nuestros, si no habría que preguntarle a los entrerrianos de la inundación del 2016 qué aporte todavía han recibido. Pero ojalá Dios quiera que esto no sea así. Lo cierto es que el gobernador se manifestó con los productores en esa reunión de más de 60 productores, todas las confederaciones que nuclean al agro en presidencia Roque Sapeña se va a poner a punto y al frente del reclamo. Y ojalá que lógicamente también en la legislatura pueda llegar a tratarse ese tema. Y no estoy hablando de los 55 millones de dólares que se están pidiendo, porque seguramente muchas de estas situaciones que está pasando en estos momentos, no la lluvia no depende de nosotros, pero a lo mejor algunas obras para encauzar esto, con esos 55 millones de dólares se podía haber ya logrado algo de subsanar algunos problemas, ya que son para máquinas y demás. Y a uno no se explica a veces cómo algunos legisladores que teniendo evacuados en su propia casa miran para el costado, se desentienden del compromiso asumido seguramente en campaña 3 años atrás. Seguramente, Jorge, la cosa es así. Yo creo que ha llegado el momento de dejarnos con chicanas políticas y acompañar a las decisiones que tienen que tomar los que son responsables para solucionar el problema de la gente y dejarnos de joder, ¿no?
Pero totalmente, Jorge, acá, mira, te cuento algo y si me permitís unos segundos y gracias por incursionar en este programa que es tan especial y cómo analizan las cosas. Vos fijate, acá hay tareas combinadas. Anoche, cuando a las 7 de la tarde se avisó de que esto había colapsado la barrera norte, la defensa norte de acá de San Bernardo, a las 2 horas y media se constituyó el gabinete, ministro de Educación para habilitar escuelas, ministro de Salud para controlar el tema sanitario, ministro de Seguridad para coordinar las acciones, el gobierno de la provincia a través del APA con los canales. Ahora estamos viendo el dron y vos fijate que a través de las imágenes que nos dan vemos una parte de la ciudad inundada y la otra no, y tratar de evitar que no se inunde. Vemos al ejército argentino haciendo aeroevacuaciones en la zona de Pinedo, porque ya en esa zona no se puede llegar a los campos. Acá ya en esta zona los campos, las rutas provinciales, los caminos vecinales están totalmente tapados por el agua. No es que están barrosos, están tapados. Entonces vos fijate cómo se combina Defensa Civil, SAMEP, los municipios, los vecinos. Y después, ahora por razón de tiempo no vamos a hacer, pero recién estábamos buscando testimonio. Qué lástima que no lo podemos poner al aire, pero no nos da tiempo para poder editarlo. Nos decía un chico de 19 años que está, que está albergado aquí en la escuela, protegido, donde están muy bien alimentados. Nos decían, anoche yo estuve en la defensa y me llegaba el agua hasta acá y se mostraba el pecho. Le dije, ¿tuviste miedo? No, porque estaba defendiendo a mi pueblo. Seguramente aquellos que cobran por defender a su pueblo, ojalá que lo escuchen a este jovencito que se llama Ariel, que tiene 19 años. Bueno, Jorge, buen trabajo el que estás realizando. Seguimos en contacto para cualquier cosa que ustedes necesiten. Lo que ustedes también necesiten. Muchísimas gracias, Jorge. Buen fin de semana y un saludo muy grande para todos los chaqueños. Tenemos que pensar que cuando llueve, si realmente nos sentimos chaqueños con ese sentido integrador que lo tenés vos en tu programa, llueve en Coronel Dugrati, seguramente que nos tenemos que mojar. También el impenetrable, que también está siendo sometido por inundaciones. Gracias, Jorge, buen fin de semana dentro de todo. Gracias, que tengan buenas tardes. Jóvenes, volvemos a nuestro tema. Bueno, la cuestión tiene que ver con estos precios esenciales que en teoría el próximo lunes comienza a tener vigencia acá en la provincia del Chaco. La pregunta es para Miguel Aquino y la recomendación más que nada para la gente de Miguel. ¿A dónde se tiene que dirigir la población o dónde reclamar en el caso de que los precios no estén exhibidos, en el caso de que haya un precio diferencial de que está en góndola al que se cobra en la caja y en el caso de que los productos estén vencidos? Y por otra parte, muchos por allí pueden llegar a especular con toda esta cuestión que está atravesando el país, pero pueden llegar a generar también desabastecimiento propio. Ahora, con estos 4 puntos, ¿dónde la gente tiene que reclamar en el caso de que se encuentren con esta situación? Bueno, durante la semana el titular de Defensa del Consumidor presentó su equipo de trabajo. O sea que Defensa del Consumidor se va a encargar de este tipo de control. Pero algo que es muy importante, que decía recién Miguel, es que no todos los negocios, en este caso de Resistencia, o de la provincia del Chaco están obligados a tener estos productos. Solamente aquellos que se han adherido y que lo está publicando, tengo entendido, el gobierno provincial, de cuáles son. Porque si no, quizás yo quisiera irme al supermercado de la otra cuadra de mi casa y le voy a cuestionar esa carencia de esos productos. Por eso yo creo que cualquier duda, el Defensa del Consumidor tiene permanentemente sus líneas y ahí lo podemos plantear. Y algo que también dijo Miguel, hay que mirar los precios y hay que compararlos. Y en una cuestión financiera... Es un momento difícil, ¿no? Y en una cuestión más financiera, digamos, ¿qué le podrían llegar a recomendar a las personas que se preguntan, bueno, ¿qué hago con mi dinero ahora? ¿Lo tengo guardado en mi casa? ¿Lo invierto? ¿Lo guardo? ¿Lo gasto? No sé, algo que puedan llegar a aportarnos. Las pocas personas que puedan ahorrar, porque hay muy poca capacidad de ahorro. Claro, ¿cuál es la forma que yo me puedo proteger? Yo hablo como trabajador también. ¿Cuál es la forma que me puedo proteger de la inflación? Yo digo, bueno, supongamos no tengo la posibilidad de acceder porque no tengo tanto excedente de comprarme una moneda fuerte, euros, dólares, o el que fuere. Entonces digo, bueno, lo pongo en un plazo fijo, pero yo sé que si pongo también en un plazo fijo estoy perdiendo con respecto a la inflación, porque la inflación, claro... Y me genera un riesgo. Claro, uva, por ejemplo, mucha gente entonces la inflación es mayor que lo que yo estoy recuperando, digamos, por la inmovilización de mi dinero en concepto de intereses. Entonces yo siempre digo y le aconsejo a los amigos y lo hago yo también, si tengo algún dinero que me está sobrando, aunque sea poco, compro o
fuerte. Debemos comprar aquellos productos que vamos a consumir en el corto y mediano plazo. El que tiene una criatura compra eso, se va al supermercadista, compra en el supermercado, compra la leche, el fideo, el arroz, los pañales, todo eso que él sabe que va a consumir de acá hacia adelante y él le va a ganar a la inflación. Un calzado, por ejemplo, un poquito más al que calza la criatura, ejemplo, es una inversión a largo plazo. Siempre pongo el Miguel, ejemplo de... se nos está acabando el programa. Un consejo para el cliente, para el hombre que tiene que ir al supermercado, para el ama de casa, para la familia. ¿Qué le sugeriría? Bueno, yo, en realidad, el que va a hacer sus compras tiene que fijarse bien, no dejarse por ahí tentarse por 2 o 3 ofertas, el 3x2, el 3x1 y el resto de los precios que no estén bien. Nosotros en su momento hemos hecho alguna encuesta y en el mix de productos, el supermercado de proximidad, el supermercado, digamos, que tenemos en Resistencia o en el interior del Chaco, tiene buenos precios. Es cuestión de fijarse bien, de no decir compré barato tal gaseosa, pero después pagué 3 veces, no sé, el queso. Hay que buscar los precios, hay que mirar bien y en general los precios de los supermercados en el Chaco, aunque no sean de cadena y no sean de grandes carteles de oferta, tienen un buen mix de precios. ¿Qué opinan uno de los chicos del panel? Sí, yo quiero recordar, en una época en nuestro país se dijo que, no muy época reciente, digamos, se dijo que el Estado dio un paso al costado y que el mercado lo iba a solucionar todo. Esto explotó en el 2001 y el mercado no solucionó nada. Estas mismas políticas se están aplicando hoy en la Argentina. Y vemos, y yo no quiero ser indiferente, esto que estábamos viendo hoy de la inundación que está padeciendo nuestro Chaco, es por la falta de inversión, es por la falta de obras, y lo que reportaban hoy la gente de a pie, lo que está sufriendo la gente de a pie, es también a consecuencia, esto es causa y consecuencia de las políticas económicas. Entonces yo creo que cuando los argentinos vayamos a votar este año, veamos que no vamos a votar a figuritas de un álbum de foto, sino que vamos a votar entre proyectos económicos, políticos, sociales de país totalmente distintos. Jorge, perdón, disculpe. Mira, yo particularmente soy muy pro mercado. Los mercados pueden solucionar los problemas, pero cuando los oferentes al mercado son pocos y los que hacen el mercado no tienen buenos ingresos, está destinado a fallar, a fracasar, ¿entendés? O sea, el mercado no tiene la culpa. Miguel, discúlpame, se me acabó el tiempo, sí, Rogelio, tenés un minuto y nos vamos. Bueno, yo lo que pienso es que, digamos, no es un problema simplemente de mercado o no mercado. En el resto del mundo funcionan los mercados, no hay inflación galopante, los países normales tienen 3, 4 o 5% de inflación. O sea que acá lo que nosotros tenemos es un problema de confianza en la conducción política, fundamentalmente, más allá de esta coyuntura que estamos viviendo. Los grandes problemas del mundo se han resuelto con grandes políticos. Francia lo tuvo a De Gaulle, Inglaterra lo tuvo a Churchill, Estados Unidos tuvo a Roosevelt. O sea, los grandes líderes han llevado adelante a su país. Y nosotros tenemos acá que el Estado ha ido paulatinamente tomando el lugar del sector privado en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque no ha podido crecer el sector privado y entonces como sustituto ha actuado el Estado. Y se ha agrandado demasiado. Una cosa muy simple, y con esto termino, Jorge. Por ejemplo, ustedes ven el rango de inversión estatal de Estados Unidos. El Estado invierte el 5,5% de su PBI por año en promedio en las últimas 40 décadas, 4 décadas. Argentina invierte el 1,5%, 2%. Entonces, ese 5,5% acumulado hace que hoy tengan muchísimo más autopistas, muchísimo más inversión, muchísimo más canales, todo mucho más que nosotros que vamos subiendo al ritmo de 1,5%, 2%. Es una brecha que se va extendiendo. Y por eso hay la diferencia que hay entre países como el nuestro y Estados Unidos, en parte, porque nuestro Estado está imposibilitado de invertir porque gasta en cuestiones que tendría que tomar el sector privado, como es generar más empleo y no generar empleo a nivel provincial, a nivel del Estado provincial. Bien, el programa se nos terminó y yo quiero comentarles una gran preocupación que tengo. Y veo a algunos colegas en Buenos Aires cómo están arengando el malestar de la gente, que ya está malhumorada
por la crisis que estamos viviendo. Pero yo hago votos también para aquellos que están con actividades o con actitudes o con la posibilidad de tener el poder de llegar a la gente, como los políticos. Los veo que algunos están felices por la crisis que estamos viviendo y no se dan cuenta que la crisis que estamos viviendo es la crisis de todos los argentinos y que no es momento de restar, es momento de sumar, en la medida que corresponda, con la madurez y con el intelecto que corresponda. Porque finalmente nosotros tenemos la capacidad, como decían los chicos, del voto. Y finalmente vamos a votar a quien nos conviene. Pero no es momento para aprovecharse de esto que estamos pasando y de esto que estamos padeciendo los argentinos. Me parece una actitud deshonesta y deplorable. Si nos escuchan algunos de los que de pronto se están aprovechando de esto, es como para que recapaciten. Chao, nos vemos el próximo sábado con más desafíos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.